Este capítulo muestra la estrategia de Nehemías para remediar esto. Este escritor, Swindoll, opina que este capítulo relata el primer avivamiento que existió, el primero. Yo no sé si usted estará de acuerdo con eso. Porque él dice que para que haya un avivamiento se necesitan dos cosas: la proclamación de la palabra de Dios y la movilización de los creyentes. Proclamación de la palabra, movilización de la gente, de los creyentes. El avivamiento ocurre cuando Dios enciende el fuego de su palabra y moviliza a su pueblo para que salga a ganar a los perdidos. Eso es lo que Swindoll opina con respecto a definición de avivamiento. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero la verdad que yo le encontré mucho sentido. Porque se puede tal vez fabricar un avivamiento emocional. Y han habido énfasis estos últimos años, énfasis emocionales, énfasis de las caídas, énfasis, ¿cierto?, de las manifestaciones, cuántas cosas más. Pero en realidad, Swindoll dice, cuando Dios activa su palabra, como que enciende una pasión por su palabra, y ésta moviliza a las personas que reciben esa palabra para compartirla con otros, eso es verdadero avivamiento. Y él dice, como por ejemplo, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante en el año 1540 y algo, en Alemania, un sacerdote encontró el texto que dice: el justo por la fe vivirá. Eso produjo un clic en él, porque él estaba, podríamos decir, en una búsqueda, en una hambre espiritual muy grande, porque el tema del abuso, de la venta de indulgencias, la venta de las indulgencias no estaba realmente satisfaciendo la necesidad espiritual de la gente. Entonces este hombre se encuentra con el texto y comienza a indagar, a profundizar, a cotejarlo con todo el comportamiento divino. Se encuentra con hombres que fueron justificados por la fe, por ejemplo, y hay una lista larga en el capítulo 11 de Hebreos. En el Antiguo Testamento se encuentra con gente como Abel, se encuentra con Enoc, se encuentra con Abraham, se encuentra con David. Sus testimonios registrados donde hablaban de la justificación por la fe. Eso encendió su corazón. Y esto él lo comparte. Al fin, usted conoce la historia, él renuncia a la iglesia católica, sin él ser parte de la iglesia, porque dijo, esta es la esencia de la iglesia. El justo por la fe vivirá. Nadie se justificará por las obras. Y tantos otros textos. Bueno, él comienza a movilizarse. Mucha gente comienza a seguirlo y a creer. Él también se toma un tiempo largo para traducir la Biblia del latín al alemán, para que la palabra llegue a todas las personas. Y de allí nace también Calvino y otros, etc. En Escocia, por ejemplo, John Knox también, un apasionado por la palabra. Y el gran avivamiento escocés fue por este hombre. Hay una reina María de Escocia que decía, yo le temo más a las palabras y a la pluma de Knox que a un ejército. Porque era un hombre apasionado por la palabra y él fue
un hombre que llevó el Evangelio por toda Escocia. Los hermanos Wesley, hombres absolutamente apasionados por la palabra de Dios y movilizando toda Inglaterra. Su hermano Charles escribió algo así como 800 himnos, de los cuales muchos se cantan hasta hoy. El mismo avivamiento, hermano, del capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, también fue una pasión por la palabra y eso movilizó la iglesia. Se entregaba el Evangelio, se predicaba el Evangelio y eso provocaba las conversiones. ¿Qué ocurrió para que este vacío se satisfaga, se llene? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías para que el autor del libro, Swindoll, califique este capítulo o el relato de este capítulo como el primer avivamiento? Lo primero que encontramos aquí, dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Entonces lo primero es lograr la unanimidad. Hechos 2:1 dice, y estaban todos unánimes juntos. Es importante esto. Unánimes y juntos. Cuesta. Hechos 2:1. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Podemos estar juntos. Sí. Yo no sé si usted se da cuenta que tengo mi frente un poco colorada, ¿cierto? Ayer en la tarde, a las 12 de 11 de la mañana hasta la 1, estuve en una reunión así, a todo sol, con personas que estaban juntas, pero no estaban en armonía. Cada uno tenía sus propios puntos de vista, una junta de vecinos, justamente. Hermanos, es como el buen óleo sobre la cabeza, dice el Salmo 133. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. También dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es importante tener una actitud entonces, como la que tuvieron estos varones y este pueblo en estos días de Nehemías. Se juntaron como un solo hombre, es decir, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo objetivo. Cada uno realidades diferentes, cada uno necesidades diferentes, pero lograron ponerse de acuerdo en algo que necesitaban. Y por eso se unieron y estuvieron como un solo hombre. Por lo tanto, hermanos, para lograr esto debemos enfocarnos en el bien común más que en el bien personal. Aquí es donde uno tiene que tener un interés enfocado. Yo estoy seguro que cuando llegamos a la iglesia, llegamos por un bien personal. Pero a medida que vamos creciendo, que vamos viendo que Dios va ordenando nuestra vida, deberíamos ir pensando en el bien común, en el bien de todos. Para esto se debe alcanzar madurez. Madurez para pensar o dejar en segundo lugar mis intereses personales y privilegiar el interés o la necesidad de todos. Cuando uno es hijo, está enfocado en qué puede sacar del padre o de la madre. Pero cuando es madre, siempre las madres dejan de lado sus propias necesidades para satisfacer las necesidades de sus hijos. Nosotros estamos viviendo la experiencia de la Sandra ahora, que está ahí con 2 guaguitas y termina con uno y tiene que atender al otro, noche y día.
noche y día. Y nosotros tenemos que asistirla un poco para que ella pueda comer, pueda tomar líquidos, porque ella también tiene que extraerse leche y pensar en que tiene que tener alguna reserva para poder atender a esas dos criaturas que no piensan nada más que en ellas mismas. Es así. Y en todo ese trajín, el otro día le puso un traje amarillo a la Isabela. Y yo por mejor traté de tomar a la Isabela, pero pensaba que tenía al Simón. Y le estaba hablando al Simón y la Sandra me dijo, no papá, si es la Isabela, que estaba con ropa de color amarillo, y yo me confundí. Pero en el fondo, hermano, el principio es ese. Para lograr la unanimidad yo debo dejar de pensar en mí para pensar en el bien de todos. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las aguas. Primero entonces, unanimidad. Unanimidad. Segundo, delegar funciones. Dice aquí en el versículo 1, dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Entonces Esdras era sacerdote, pero Nehemías era el gobernador. Probablemente alguien me hubiera dicho, el gobernador es la máxima autoridad. Pero Nehemías conoce los principios de un buen liderazgo y él reconoce el don y la gracia que otros tienen. Interesante. Es decir, Nehemías está dispuesto a aceptar la aptitud que tiene Esdras, dispuesto a aceptar la capacidad que tiene Esdras y que él no tiene. Y en todo equipo de trabajo, en todo grupo de personas, siempre habrá alguien que tenga una habilidad distinta de la suya. Y en esa habilidad usted tiene que reconocerlo. Yo estoy seguro que aquí con la izquierda yo tengo más habilidad que muchos, pero con la derecha usted es más hábil que yo. Yo tengo que reconocer eso. Sí, con la derecha yo no tengo ninguna habilidad. Lo único que me sirve es para tener esto en la mano, nada más. Por lo tanto, hermanos, también para delegar correctamente se debe de poner el orgullo. Realmente, en una iglesia, para que haya un avivamiento, se debe de poner el orgullo en pro del bien común. Y cuando habla de poner el orgullo, se habla de ser humilde. Humilde. Hay un hombre llamado Drucker que escribió lo siguiente: la descentralización fortalece la administración central, la hace más efectiva y más capaz de realizar sus propias tareas. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está descentralizando las funciones, poniéndolas en manos de una persona que tenga más habilidades que él en esa área. Entonces, primero, unanimidad. Segundo, delegación. Tercero, establecer la verdad. Cuando hablamos de establecer la verdad, si bien es cierto, en esos días de Nehemías había éxito, porque había seguridad, había resguardo, había buena organización, había buen gobierno de la gente, pero los éxitos no deben operar
con el entusiasmo de las emociones o de los buenos sentimientos. Qué triste es retener lo exitoso que hemos sido, impulsados por el combustible de la emoción o de los sentimientos. La palabra de Dios sabemos que tiene vida. Sus palabras son espíritu y son vida, siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser vida para mí. La vida de Dios me da vida cuando ésta entra en mí y esa palabra a mí me aviva. Yo estoy seguro que más de alguna vez hemos llegado aquí medios moribundos espiritualmente, cargados, aplastados, ¿cierto? Quebrados emocionalmente, pero de repente algo ocurrió, algo se dijo, algo yo empecé a entender, algo vi como en el horizonte, algo que no estaba contemplado. O algo comenzó a gestarse dentro de mí en una fuerza motivacional tremenda. Hermano, eso es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios traería beneficios. Dice el sacerdote Esdras, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Aquí la palabra fue entregada sin restricción para todos los que podían entender, hombres y mujeres y el resto. Para todos ellos hubo lectura de la palabra de Dios. En el versículo 3 leemos, dice, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué fue entonces lo que aquí ocurrió? No está la opinión de los hombres poniéndose en relevancia, sino que está poniéndose en relevancia la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros nos tomáramos o pidiéramos la opinión de cada uno, yo estoy seguro, hermano, que habría tremendas diferencias. Pero aquí no estamos nosotros para opinar, ¿cierto? Estamos aquí nosotros para recibir la verdad de la palabra de Dios. Dice que, hay una definición de la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También se dice que la palabra de Dios es infalible, infalible. No tiene ningún defecto ni hierro. Y dice que leyó en el libro delante de la plaza la exposición de la palabra. Nosotros veíamos que Cristo dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, eso se grafica, gracias hermana, acerca de si están en la puerta de las aguas, significa que aquí están expuestos a la purificación por medio de la palabra. Y nosotros nos vamos a dar cuenta del efecto que esto produjo. Entonces, para establecer la verdad, número uno, se debe leer. Se debe leer. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Esdras leyendo? La palabra está, todos los que podían entender, tanto hombres y mujeres están en ese momento recibiendo palabra. Y ellos están siendo edificados en ese momento en fe. Esto nos lleva a algo que debería ser como una consideración básica. Se debe oír con respeto.
Dice que los oídos de ellos, los oídos de todo el pueblo estaban atentos, atentos. No es cualquier lectura, es Dios hablando, usando la boca de Esdras para hablar. Hermano, esto es importante. Es importante porque cuando se lee la palabra, yo debo estar atento porque es Dios hablando. Y cuando yo le pongo un grado, ¿cierto?, de interés y de respeto, no es solo Dios hablando, sino que Dios hablándome. Dios hablándome. Si mis oídos están escuchando eso, significa que Dios está hablándome. Wow. Ahora, si no tenemos respeto, subestimamos la palabra de Dios, por lo tanto, subestimamos también a Dios mismo. Wow. Yo sé que, hermanos, tenemos libertad. Y gracias a Dios por esa libertad que tenemos en la gracia de Dios, ¿cierto? Pero eso no nos faculta para no tener respeto cuando se lee y se expone la palabra de Dios. Importante. Si no respetamos la palabra de Dios, no habrá efecto en nosotros. No habrá efecto. Porque el comienzo del trato de Dios con nosotros está en la actitud que yo tengo para oír su palabra. Amén. Sí, todo comienza allí. Mi actitud de respeto permite que Dios pueda, aleluya, tratar conmigo. El efecto de la palabra. La parábola del sembrador, por ejemplo, produjo a 100, a 60 o 30 por uno. Pero dice que parte cayó en pedregales, parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, pero parte cayó también en buena tierra. Yo debo educar mi corazón. Yo debo educar mi corazón en el sentido, hermanos, de puedo disfrutar de mucha libertad para alabar a Dios, para tener una relación dentro de su casa, en los servicios, espontánea, fluida, pero cuando se trata de la palabra de Dios, es allí donde yo no me puedo pasar de la línea, en el sentido de la actitud correcta para que Dios trate conmigo. Ellos estaban oyendo atentos, muy atentos. Pregunto, ¿qué medida de precaución tomo para no distraerme cuando la palabra de Dios se lee? Ahora esa actitud es la misma cuando se enseña o se predica. Debería ser la misma, ¿cierto? Porque a veces hay personas que la escuchan atentamente y cuando se empieza a predicar o a enseñar comienzan. Puede pasar. Yo debo tomar medidas para que no me pase eso. Puede pasar. Pero yo no puedo darme el lujo de que pase. Dios nos ayuda, hermanos, a tener la actitud correcta para escuchar la palabra. También en esto, como tercero, se debe preparar un lugar adecuado. Se debe preparar un lugar adecuado. Dice el versículo 4,
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Primera vez que se nombra púlpito. Que habían hecho para ello. Se da cuenta que ellos tomaron medidas de tal manera que preparasen un lugar adecuado para poner en relevancia lo que se iba a hacer. Es decir, para ver mejor a una persona, no es lo mismo verla en este nivel que verla un poquitito alto, para oír mejor y por ende también para centrar mejor la atención. Cuarto, se debe contar con colaboradores. Dice que habían 6 a un lado y 7 al otro lado. Se mencionan sus nombres. Son personas entonces conocidas. Son personas de testimonio. Son personas que están capacitadas también para explicar al pueblo la palabra. Número 5. No sé si voy muy rápido. Se debe abrir ante los ojos de todo. Ante los ojos de todos. Se usa hoy día que yo pueda subir con mi teléfono al púlpito o con un computador, puedo hacerlo. Pero no es lo mismo, desde mi punto de vista, que alguien diga, esta persona nos va a predicar la palabra de Dios y lo haga desde un computador. Puede que tenga ahí la Biblia. Yo aquí en este teléfono tengo varias versiones de la Biblia. Pero yo creo, hermanos, que este procedimiento genera confianza. Genera confianza. Una vez alguien dijo, mira, yo tuve mucho temor cuando un predicador, evangelista muy famoso, tomaba la Biblia y la agitaba, la sacudía. Entonces él decía, yo tengo mucho temor por este hombre, porque creo que su ministerio no va a durar mucho en la dimensión que está, por esa irrespetuosa forma de tratar la palabra. Tal vez alguien dirá, no, si es simplemente un empaste de cuero con hojas, con tinta. Puede ser. Pero es ahí donde yo veo que la actitud de Nehemías y de Esdras con respecto a esto, de impartir la palabra, ellos están cerrando todos los, las sospechas o los temores o las dudas que pueda generar la exposición de la palabra. Entonces dice, se debe abrir ante los ojos de todo. ¿Qué saco de aquí yo? Que se debe exhibir la Biblia. El predicador no debe subir al púlpito con las manos vacías. Tiene que subir con una Biblia. El predicador debe primero tener incorporado en su propia vida el mensaje antes de compartirlo con otro. Dice, más adelante lo vamos a ver, dice que ponían sentido a lo que decían. También el predicador debe centrar su mensaje en lo que leyó. Si alguien lee un pasaje y luego de eso comienza a predicar, es una ley mínima que esa persona exponga una explicación amplia del pasaje que leyó y no de otra cosa.
creo, hermano, que eso es lo que corresponde. Eso es lo ético, eso es lo correcto. He conocido predicadores que suben con la Biblia, pero que ni siquiera leen la Biblia. He conocido predicadores que leen la Biblia y después hablan de cualquier otra cosa. Bueno, muchas cosas más. Dios nos ayuda, hermanos, a ser celosos con respecto a esto, porque de esa actitud de respeto depende el trato de Dios conmigo a través de su palabra. También vemos aquí, en este versículo 5, dice, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Qué significa? Que el predicador está en un sitial de honra, más alto. Por lo tanto, no debe rebajar su mensaje, no debe vulgarizarlo, trayendo cosas que no aportan a la porción bíblica que leyó. También es importante que el predicador, y ya estamos terminando, disculpe hermano, me extendí más allá, pero con esto dice, el predicador debe captar y retener la atención del pueblo. Captar y retener la atención del pueblo. Una cosa es la actitud del que escucha, cómo escucha, ¿cierto? La reverencia, la actitud para escuchar. Pero otra cosa es también cómo esa persona que la lee y que la explica debe también tener una gracia, una habilidad, no sé, para captar la atención y retener la atención. Y también Esdras bendijo a Dios. Versículo 6. Entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y a todo el pueblo, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esdras está hablando ahora a Dios en nombre del pueblo y bendiciendo su nombre. Están ellos alzando sus manos. Alzar las manos es una señal de rendición, pero también alzar las manos es una señal de proclamación. Alzaron las manos. También dice, se humillaron. La expresión de mayor grandeza de un hombre es cuando es capaz de humillarse delante de Dios. No hay cosa, hermanos, más impactante para Dios que verle a usted humillado delante de Él. ¿Cuánto más un pueblo? La humillación ante Dios es la actitud de reconocimiento de nuestra pobre condición y una actitud de reconocimiento de la grandeza y de la santidad de Dios. Y dice, y adoraron. Es decir, con reconocimiento y con gratitud, con expresiones. Tenemos una alabanza por ahí que dice, palabras de verdad. Palabras de verdad. Yo debo tener frases frescas, frases creativas que exalten sus beneficios, sus atributos, su persona. Y dice, inclinados a tierra, el cuerpo o la carne. Es bueno que la involucremos en nuestro culto a Dios. No sé si usted está de acuerdo con eso. Es bueno que yo involucre mi cuerpo, mi carne en el culto a Dios. Pregunto, ¿cuántos tienen luchas o problemas para cantar? ¿Cuántos tienen luchas o problemas para levantar las manos? ¿Cuántos tienen luchas o problemas para arrodillarse? ¿Cuántos tienen luchas o problemas para testificar? ¿Se ha preguntado usted por qué le pasa eso? ¿Es por timidez? ¿Es por cobardía? ¿O es por orgullo? Dios nos ayude. Hermanos, finalmente el versículo 7 dice, y los levitas, y nombra a las personas, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar.
Es decir, la meta siempre es el objetivo, que la persona entienda, que la palabra de Dios sea asimilada, que la palabra de Dios sea incorporada, porque al entenderla comienza a formar parte de la persona. Conocerla y entenderla lleva a incorporarla. Y al incorporarla, la palabra de Dios comienza a encarnarse en mí. ¿Se da cuenta de todos los beneficios y los cambios profundos que uno puede llegar a tener con la actitud correcta para escuchar la palabra? Amén. Lo dejamos hasta aquí. Disculpe, me pasé algunos minutitos. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por lo que hemos recibido en este día, en tu escuela dominical. Señor, gracias porque entendemos o hemos entendido, Padre, que tú esperas siempre nuestra generosidad. También esperas, Señor, que no solamente la estructura es saludable, sino que también la vida que hay dentro de aquello que nosotros amamos. Y esta vida, Padre, para que se manifieste, debe estar siempre por sobre todo el bien de todos, por sobre mis expectativas personales. Señor, ayúdanos a ser un pueblo unánime, de enfocarnos, Señor, en el beneficio de tu obra y el beneficio de todos. Señor, ayúdanos a reconocer la gracia, los dones que tú has dado a tus siervos, a tus hijos, de tal manera que también puedan desarrollarse en sus ministerios. Por sobre todo, Padre, ayúdanos a establecer la verdad. Sabemos los beneficios que traerá tu palabra a nosotros. Por eso, Dios mío, enséñanos a que debemos escucharla con respeto, a que debemos preparar un ambiente adecuado, a que debemos enfocarnos, Señor, en que tu palabra puede traer tantos cambios a nuestra propia vida. Gracias te doy, Señor, por la actitud de tus hijos. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias porque también vemos, Señor, que debemos bendecirte, que debemos alzar nuestras manos, que es lícito, Señor, humillarnos delante de ti, que debemos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón y que debemos manifestarlo. Gracias, Padre, por lo que hemos recibido. Bendice a tus hijos que han venido, Señor, tú sabes sus necesidades. Que si hay algo, Señor, que hemos aprendido en este día, es que tu palabra es poderosa en cada vida, en cada corazón. Tu palabra, Señor, puede hacer milagros, puede darnos una salida a situaciones que tal vez en el mundo jamás encontraremos. Gracias te damos, Padre, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.